Buenas noches. Nosotros somos el grupo número 2 que está conformado por Selene Rezabala, Carlos Paredes y Angelo Tipán. Nosotros les vamos a exponer acerca de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Los estados americanos signatarios de la presente convención, conscientes de lo dispuesto en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el sentido de que nadie debe ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, reafirmando de que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa para la dignidad humana, señalando que para hacer efectivas las normas pertinentes contenidas en los instrumentos universales y regionales, es necesario elaborar una convención interamericana que prevenga y sancione la tortura, reiterando su propósito de consolidar en este continente las condiciones que permitan el reconocimiento y el respeto de la dignidad inherente a la persona humana y aseguren el ejercicio pleno de sus libertades y derechos fundamentales. Han convenido en lo siguiente. Artículo 1. Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención. Artículo 2. Artículo 2. Para los efectos de la presente Convención, se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente, por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos, mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Artículo 3. Serán responsables del delito de tortura los empleados o funcionarios públicos que actúen en ese carácter, ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, los cometan directamente o que pudiendo impedir, no lo hagan. Artículo 4. El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá la responsabilidad penal correspondiente. Artículo 5. No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como estados de guerra, amenazas de guerra, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas. Artículo 6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción. Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su derecho penal. Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción. Artículo 7. Los Estados partes tomarán medidas para que en el adiestramiento de los agentes policías y otros funcionarios públicos responsables de la custodia de las personas privadas de libertad, provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se pongan especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura. Artículo 8. Los Estados partes garantizarán que toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción, el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Licenciada, a continuación les vamos a hablar sobre el artículo número 9. El artículo número 9 nos dice que los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas del delito de la tortura. ¿Sí? Nos dice en este artículo que nada de lo dispuesto afectará, ¿sí? Nada afectará el derecho que puedan tener las víctimas o las personas al recibir compensación en virtud de la legislación. ¿Sí? El artículo 10 nos habla claramente y nos dice que ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante la tortura podrá ser admitida como un medio de prueba en un proceso, a salvo o excepción que éste se siga en contra de las personas o de la persona acusada de haberla obtenido mediante actos de tortura o que únicamente se pruebe de que por ese medio el acusado obtuvo tal declaración.
El artículo 11 nos dice claramente que los estados partes tomarán las providencias necesarias para que se conceda la extradición de toda persona que haya sido acusada de haber cometido un delito de tortura o que esté condenada por la comisión de ese mismo delito como tal. ¿Sí? El artículo 12 nos dice que todo Estado tiene que tomar o tomará medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente convención en los siguientes casos, es decir, que solamente se aplicará o se tomará este tipo de medidas a cuando la tortura haya sido cometida en el ámbito de su propia jurisdicción, ¿sí? B, cuando el presunto delincuente tenga nacionalidad, ¿sí? C, cuando la víctima sea una persona de nacionalidad de ese estado y el estado lo considere apropiado. También nos dice que el estado tomará parte de las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente convención cuando el presunto delincuente, sí, cuando el acusado, el delincuente, se encuentre en el ámbito de su propia jurisdicción y pues no proceda a extraditarlo de conformidad con el artículo 11, ¿sí? El artículo 13 nos dice que el delito que hace referencia en el artículo 2 es considerado e incluido entre los delitos que da lugar a la extradición en todo tratado de extradición celebrado entre estados partes, ¿sí? Es decir, que los estados se comprometen a incluir que el delito que hace referencia en el artículo 2 es considerado e incluido entre los delitos que da lugar a la extradición en todo tratado de extradición celebrado entre estados partes, ¿sí? Es decir, que los estados se comprometen a incluir este tipo de delitos, el delito de la tortura, como un caso de extradición en un tratado que se celebra entre sí en el futuro. Sí, también el artículo 13 nos hace referencia a que todo estado que subordine la extradición o la existencia de un tratado, si recibe de otro estado parte con el que no tiene tratado una solicitud, por decirlo así, de una extradición, se considera esta presente convención como una base jurídica que es necesaria para la extradición referente al delito de tortura, ¿sí? Todas estas extradiciones están sujetas a las demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido. Los estados partes que subordinen la extradición, ¿sí? Que subordinen la extradición de un tratado, ellos concederán o reconocerán este delito de la tortura como un caso de extradición entre ellos, ¿sí? A reserva de las condiciones exigidas por derecho del Estado requerido. En el artículo 13 también nos dice un punto que no se concederá ni se procederá a la devolución, ¿sí? De la persona requerida cuando exista alguna presunción de que esta persona corre un riesgo, ya sea que corre en riesgo su vida, ya sea que la persona está siendo tratada con tratos crueles, inhumanos, degradantes, ¿sí? Entonces esta persona, en este caso, no procede la devolución de la persona, ¿sí? Esta persona será juzgada por los tribunales de sección directamente del Estado propio como tal. En el artículo 14 nos dice que cuando un Estado parte no concede la extradición, ¿sí? Este caso se somete a las autoridades competentes si es que el delito se hubiera cometido en el ámbito de su propia jurisdicción, ¿sí? Esto pues ya será por medio de investigaciones, de acuerdo a lo que corresponda a cada caso. Se va a tratar el proceso penal de conformidad con la legislación nacional y la decisión será tomada ya de acuerdo a lo que adopten dichas autoridades, ¿sí? El artículo 15 nos dice que será interpretado como una limitación de derecho de asilo, es decir, que cuando se proceda a una modificación a las obligaciones del Estado partes en materia de extradición. ¿Esto qué nos quiere decir? El artículo 15 lo que nos quiere decir es que no hay una limitación
en el derecho de asilo para esta persona. Es decir, que está el campo abierto para un derecho de asilo, ¿sí? Y el artículo 16, como último de los artículos, nos deja a salvo o nos deja la tranquilidad, nos deja tal vez a las personas que pasan por este tipo de torturas o por este tipo de agresiones, por decirlo así. El artículo 16 dice que la presente convención deja a salvo lo dispuesto por la Convención, tanto americana sobre los derechos humanos, por otras convenciones sobre la materia y por el estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al delito de la tortura. Es decir, que este artículo deja a salvo y deja como resguardado, por decirlo así, todos los artículos dichos anteriormente que amparan el delito de la tortura. Muchas gracias. Artículo 16. La presente convención deja salvo lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por otras convenciones sobre la materia y por el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del delito de la tortura. Dentro de todo esto mantenemos también lo que es el artículo 17, la cual manifiesta que los estados partes se comprometen a informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de las medidas legislativas y judiciales, administrativas y de otro orden que aplica a la presente convención. Dentro de esto igualmente tenemos el artículo 18 y 19, la cual manifiesta que la presente convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. El artículo 19 de la presente convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación de la cual se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Derechos Americanos. Mantenemos el artículo 20, el cual manifiesta igual que es la presente convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado americano. Los instrumentos de adhesión se depositan en la Secretaría General del Estado y de la Organización de los Estados. El artículo 21 igualmente manifiesta que los Estados partes podrán formular reservas a la presente convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre y cuando no sean compatibles. El artículo 22 manifiesta que la presente convención de la misma manera entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha que se haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación para cada Estado. El artículo 23 la presente convención regirá indefinitivamente, pero cualquiera de los otros Estados partes podrán reducirla. El artículo 24 es el instrumento original de la presente convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son iguales auténticos, serán lo que es depositados en la Secretaría General de las Organizaciones de los Estados Americanos. Gracias.